El doble. Una característica del pensamiento tolteca era que las proyecciones de Quetzalcóatl se presentaban en pares masculino y femenino. Los mitos lo explicaban atribuyendo parientes a los dioses, tales como esposas, hermanas, padres, gemelos, etc. Más allá de la metáfora, lo que querían significar era que todos los poderes se resumen en la dinámica bipolar que le da estructura y soporte al universo. Si bien no admitían dualidades excluyentes, los toltecas dedicaron una gran atención al estudio de los aspectos polares de la existencia, a los que llamaban en el lenguaje matemático Yilán Cailán, par e impar, y en el teológico Tonali Nahuali, evidente y oculto, esto es, el orden perceptible a nuestros sentidos y lo que hay más allá de ellos. La serpiente emplumada se concebía como dos corrientes de energía en constante interacción. Su lado positivo o evidente era Quetzalcóatl, mientras que el negativo o oculto era Yohualcóatl, serpiente nocturna. Aunque el atributo de Yohualcóatl era la negrura, no lo consideraban un ser tenebroso. Por el contrario, se trataba de aquel aspecto del Supremo por cuyo sacrificio fue iluminada la caverna de nuestra existencia terrena. En consecuencia, los textos lo describen en relación inalienable con su contraparte luminosa. Yohualcóatl Quetzalcóatl es su nombre, Popol Vuh 3. Ni Necopinalis Yohualcoautla. Yo, el doble y copia fiel de la serpiente nocturna. Manuscrito Aubin, Canción de Timal. La forma más común de representar la relación entre Quetzalcóatl y Yohualcóatl era un reptil de dos cabezas, o como dos serpientes entrelazadas, una clara y otra oscura, o una entera y otra trunca, o una que asciende y otra que desciende, también mediante la combinación de la serpiente y el cien pies, que en este caso aludía a la polaridad de la energía vital. En una lámina del Códice Vindobonensis, ambas serpientes, una oscura y con estrellas y la otra emplumada y con llamas de fuego, se enroscan en torno al árbol del conocimiento, cual una escala viva por donde asciende un personaje cuyo casco, en forma de cabeza de dragón, lo identifica como un iniciado en el saber tolteca. Gracias a las serpientes, el personaje ha logrado escapar del plano terrestre simbolizado por el recuadro al pie del árbol y penetra valientemente en lo desconocido. El gesto de sus manos no puede ser más elocuente. Su izquierda indica la pluralidad, es decir, la descomposición inherente al cuerpo físico, su derecha, el renacimiento del espíritu en unidad. Un conjuro mexica expresa la misma idea del ascenso y trascendencia de las dualidades mediante la escala preciosa de la conciencia con las siguientes palabras. Venid, subamos la preciosa escalera. No mañana ni pasado mañana, aquí y ahora. Veamos quién está matando al respetable hijo de los dioses, el ser humano. Os lo ordeno yo, el sacerdote, el sabio, el que cura. Alarcón, Tratado de las Idolatrías. Como hijos, Yohualcóatl Quetzalcóatl, los humanos también tenemos una naturaleza dual, pues estamos constituidos por una mitad visible, la personalidad, y otra invisible, generalmente escondida en lo profundo del subconsciente. De ahí que el nombre náhuatl del ser humano fuese Tlacatl, mitad, pues no se consideraba completa a una persona hasta que encontrara y desarrollara el otro par de su totalidad, al cual, por lógica, le llamaron Nahuali, doble. Ese doble oculto fue personificado con el nombre de Xolotl, de la raíz xol, resbalar, deslizarse. Xolotl representa la capacidad que, según aquellas creencias, posee todo ser humano para hilvanar una secuencia de memoria en ese ámbito de la conciencia donde la personalidad se desconecta. Es el que se proyecta, el chamán de doble vista, capaz de volar entre la tierra y el infierno para servir de guía a los seres vivientes. En una imagen de un códice mixteca lo vemos en función de maestro nahual, identificable por su tocado de lechuza, instruyendo con su cara diestra al sacerdote de Quetzalcóatl y con la siniestra al de Yohualcóatl. Es el amo de la ambigüedad. De él dice el conjuro mexica: vedme, soy el dragón de luz, conozco al anciano y a la anciana, vivo en el mundo de los muertos y con los que no mueren. Alarcón,
Tratado de las Idolatrías. Por su función como psicopompo o transportador de almas, Xolotl es el sol de medianoche, es decir, el vestigio de voluntad que resta aún en el más profundo estado de subconsciencia. En una lámina del Códice Borbónico lo vemos en animada plática con su hermano, el Sol diurno, imagen del ego, rodeados de signos que describen el proceso del despertar interior. Entre ambos hay una bola de estambre en forma de ojo estrella, visión espiritual, atravesada por dos espinas floridas, penitencia, que tipifican la guerra entre las opuestas tendencias de los instintos animales y la voluntad. El ardor de la guerra se denota por los glifos que hay abajo, un chile y una cesta con flechas. Sus resultados aparecen en la parte superior, un monedero sacerdotal emplumado del que brota una cabeza de serpiente, la condición de Quetzalcóatl, una cesta de ofrendas con un pernil de venado y un ala, la abundancia espiritual, y unas correas de carga, la condición del macehual o merecido por el autosacrificio. La guerra tiene lugar en el seno del agua celeste bajo el cielo de Venus, el astro de la transformación. Los toltecas creían que aquellos individuos que consiguen domesticar a su xolotl interior se transforman en nahuales. Según afirma un cronista, tal facultad era prerrogativa natal, pero había que ratificarla mediante un entrenamiento y unos compromisos apropiados. Cuando el niño nace, el demonio, por el pacto que sus padres tienen con él, le dedica al animal que ha de llegar por nahual, advirtiendo que tal niño, después que llega a uso de razón, reitera el pacto expresamente. De la Serna, Tratado de las Supersticiones. Generalmente Xolotl era pintado como perro, por la capacidad que tiene este animal de acompañar y guiar al ser humano, también como ocelote, pues su rol de combatiente contra los demonios del inconsciente era eminentemente onírico, y las manchas del ocelote recordaban las estrellas y la vida nocturna. Otra de sus características era su deformidad, pues sus miembros se retorcían formando el jeroglífico Olin, movimiento, lo cual describía un simbolismo de destrucción y renovación. Por su oscuridad, su naturaleza animal y su deformidad física, Xolotl representa el tránsito entre las leyes y los estados, la disolución alquímica de los elementos, la quiebra entre el día y la noche, el paso de la muerte a la resurrección y el giro vertiginoso de la conciencia por los infinitos mundos de la percepción. En las religiones dualistas, como la cristiana o la musulmana, el papel de Xolotl es asignado a una deidad negativa que sirve para tentar al ser humano y al mismo tiempo le hace contrapeso a la deidad positiva. Pero en la visión tolteca no había más tentación que un estado de ignorancia, de modo que Xolotl no es otro que el propio Quetzalcóatl, encargado de enfrentar al hombre con su finitud, haciéndole saber que está solo ante las fuerzas de la naturaleza y que únicamente cuenta con su capacidad de proyectarse. El mito relata que en cierta ocasión Quetzalcóatl viajó al inframundo para sacar los huesos de los antepasados a fin de crear por quinta vez a la humanidad. Como su carga era muy pesada, tropezó y cayó en tierra, de modo que los huesos se desparramaron y rompieron. Entonces Quetzalcóatl preguntó a Xolotl: ¿qué haremos, doble mío? Aquel le respondió: se frustró tu misión, mas sigamos adelante. Anales de Cuautitlán. La moraleja de la historia es que somos producto de una voluntad que supo pasar sobre todas las dificultades. Xolotl es pues la reserva de energía que permite a la conciencia sobreponerse al agobio del reino de los muertos, el atajo vivencial que lleva al campo de la espiritualidad pura que los nahuas llamaban Senka Papalocan, el país de las infinitas mariposas. En tal función de guía y camino, el arte lo representa como un Quetzalcóyotl o coyote emplumado. Esto es un juego de palabras, porque la raíz coyo, además de coyote, significa soplar y agujero, lo que identifica a esta deidad como una advocación del viento o espíritu divino y como el agujero o paso entre las múltiples dimensiones de la realidad. Este último sentido fue dramatizado por la leyenda que describe al príncipe Seacatl de Tula invocando a los topos y los tejones, las fuerzas de la naturaleza, para que hicieran un agujero en la pirámide de su propio cuerpo a fin de emerger en la cima como el señor del fuego nuevo. Venid, hermanos, horadad este templo desde su base hasta arriba, haced un camino secreto para mi ascenso. Alarcón,
Tratado de las Idolatrías. Y fue su palabra una medida, un destello de gracia que quebró y barrenó las espaldas de los montes. Chilam Balam de Chumayel. Por ese logro, sus seguidores le otorgaron el título Tepecoyoni, el que taladra la montaña, entendiendo que la montaña es el mundo visible y la cueva que hay debajo de ella, por donde se cortan las distancias y los tiempos, es la morada del Nahual, accesible a los que son como niños de corazón. Ello explica la siguiente versión de la leyenda. Los dos maestros de la penitencia, Quetzalcóatl y Totec, nuestro señor, otro nombre de Xolotl, tomando a los niños e inocentes de Tula, llegaron a cierta montaña que no pudieron pasar. Entonces idearon agujerarla por abajo y así pasaron. Códice Vaticano, 3738, página 14. Otra metáfora del paso entre las dimensiones era el espejo perforado. Por su asociación con los reflejos que representaban los sentidos, el espejo era el emblema mesoamericano de la percepción. Un agujero en su superficie reflectante indicaba la capacidad de percibir tanto los reflejos superficiales como los que hay más allá de ellos, es decir, las apariencias y las esencias. Por ello, el Códice Matricense define al tolteca como alguien que es al mismo tiempo capaz de iluminar y de reflejar. El tolteca es sabio, es una lumbre, una gruesa antorcha que no ahuma, un espejo horadado de lado a lado, hace sabios los rostros, les hace tomar identidad. En el espejo de la cabeza, allí donde se adquiere la vida, ha creado mi divinidad al guerrero. Yo perforaré el madero del fuego allá, en la montaña de la serpiente de nubes, en el lugar de los divinos antepasados. Cantares de los señores, canto de 5 flor. Al describir a Xolotl Quetzalcóatl como un taladrador, el mito nos pone en la pista de otra de sus funciones, pues él es el agricultor divino, aquel que, al perforar la tierra con un palo, permite la germinación de la semilla. En un mural de Teotihuacán, Xolotl fue dibujado como un minúsculo perrito que asoma su cabeza en la bolsa de semillas con las cuales el sacerdote de Quetzalcóatl fecunda la tierra. Al caer, las semillas producen un sonido que se eleva al cielo cual florida oración. Como es obvio, el palo y el hueco resultante eran una gráfica imagen de los atributos del macho y la hembra en acto de fecundación, lo cual recuerda uno de los sentidos del nombre de Quetzalcóatl. Pero este símbolo también tenía un contenido jeroglífico, ya que en su conjunción, el palo y el círculo del agujero daban nombre al profeta Seacatl, uno caña, así como la relación entre el diámetro y la esfera, una proporción fundamental de aquella cosmovisión. Un mito recíproco al del paso del héroe por el mundo inferior es el que cuenta cómo Quetzalcóatl ordenó construir un puente sobre el torbellino de las aguas que chocan, a fin de reconciliar ambas orillas de nuestra dualidad. He aquí el relato. Llegaron a una quebrada por donde pasaba un río de grandes aguas, en cuya orilla había un promontorio de piedras. Seacatl golpeó la piedra, la cual cayó y formó un puente sobre el cual pasaron. El puente aún existe en aquel paraje, que por su causa se llama Peñas Desgajadas, cita resumida de Anales de Cuautitlán. Con historias como esta, el pensamiento tolteca encontró una solución metafórica a un dilema que en otras religiones generó grandes problemas filosóficos: la contradicción aparente entre nuestras naturalezas divina y animal. Tal como se afirma, el mensaje de Quetzalcóatl consiste en resolver el problema de nuestra dualidad. La parábola del rey de Tolan enuncia los principios del desprendimiento y la renunciación por los cuales el hombre puede reencontrar su propia unidad. Quetzalcóatl echa sobre él un puente para que sus discípulos puedan seguirlo. Esta acción de crear un puente nos dice, una vez más, que su misión tiene por objeto establecer una comunicación entre la tierra y el cielo, unir el hombre a Dios. Pensamiento y religión en el México antiguo.